si tú pides una mariposa azul encima de un coche blanco hoy antes de que me vaya a dormir y ves una mariposa azul en un coche blanco, pues a ver, yo no tengo los poderes mágicos, pues me están respondiendo. Yo de repente me veo dentro de algo, llego a una zona con una luz muy cálida, se estaba muy a gusto, se estaba muy en paz, reconocí el sitio, yo sabía qué sitio era, veo que se acerca una figura y de repente ya está cerca de mí, me hizo reconocer la forma, no me preguntes cómo era, pero yo sé que era él, adoptó la figura de Jesús de Nazaret. Y nada más estar ya delante de mí, me envolvió y me abrazó, y yo correspondí al abrazo. Y ahí sentí algo que jamás he vuelto a sentir, jamás. O sea, en ese abrazo supe y recordé todo, sabía el porqué de todo, tenía todas las respuestas, no sé cuánto duró, aquello fue súper mágico. Cuando tú estás dispuesto a jugar con el universo, esa magia sucede. ¿Te gustaría comenzar a establecer un vínculo permanente con los del cielo, recibir señales del más allá? Ese es el tema que vamos a abordar precisamente hoy con la escritora española Alicia López Jiménez, quien por muchos años ha establecido una conexión y recibe señales en forma permanente del más allá. Ella plantea que todos nosotros podemos y ese es el tema que va a compartir hoy con nosotros. Espero lo disfruten. Bienvenidos a Lo Invisible. Hola Alicia, muchas gracias por animarte a estar hoy con nosotros, por aceptar la invitación y compartir tu experiencia con nosotros aquí en el canal, así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti, Esteban, estoy encantada de estar contigo y con tu comunidad. Gracias, Alicia. Alicia, tú has tenido, por lo que yo he investigado, una serie de señales muy impactantes en tu vida que han determinado, de hecho, tu vida, yo me atrevería a decir, el último tiempo. ¿Cuál de esas señales crees que ha sido las señales más impactantes que te han marcado? A ver, con el paso del tiempo, la manera de interactuar o de recibir respuestas con el universo o con el cielo, yo hay veces que me dirijo a ellos, a los intermediarios entre Dios y nosotros, otras veces directamente a Él o a Jesús, y otras veces pues a familiares o amigos que ya están al otro lado, que han vuelto a casa. Y pues a veces haciendo preguntas, tanto al universo por preguntas existenciales como señales a las personas que ya se han ido para saber que están bien, aunque lo sé, pero me gusta, como yo lo llamo, jugar con el universo y con ellos y pues obtener respuestas y unas pues más alucinantes, por decir de una manera, más que otras. Unas son más normales y otras son más fuertes. Por eso yo siempre animo a la gente a que lo haga, que se ponga a jugar con el universo y según sean capaces de asimilar las respuestas, cuando el cielo ve que tú lo llevas bien sin que te trastoque, pues más interactúan contigo y las respuestas a veces pues son más impactantes que en un principio cuando empiezas a jugar con ellos. Alicia, ¿en qué momento tú pensaste esto definitivamente no es una casualidad, esto es una señal más allá de lo normal? A ver, dudar, no he llegado a dudar. O sea, sí que me lo cuestiono, te lo cuestionas como persona racional, que intentas buscarle primero la explicación normal, no esto puede haber sido, pero cuando te das cuenta de que no puede haber sido sino que, o sea, no hay manera ni que tú te hayas sugestionado, ni que no te lo estás inventando, no lo has soñado, que te dejen una prueba, que puedas fotografiar eso, ya te das cuenta de que es real, o sea, que la interactuación con el universo es real. Alicia, ¿y en qué momento de tu vida tú empiezas a tener esta conexión con las personas o los seres del cielo, como tú lo llamas, ¿no? ¿En qué momento de tu vida y cómo era la Alicia previa a esto y después de comenzar esta forma de relacionarte, ¿no? con la gente del cielo? Imagino que la chispita apareció cuando era pequeñita. Antes, si me lo permites, antes de nada de interactuar con el universo y nada de eso, cuando tenía 5 años, que vivía en Hospitalet, en Barcelona, junto con mis padres y un montón más de vecinos, desde el balcón de casa vimos una nave nodriza en el cielo. Era de noche
y aquello era muy grande. Era lo que le daba la forma, eran unas luces quietas, naranjas y amarillas, que no se movían ni parpadeaban. La forma era muy grande, hacía así forma de pico por los lados y más ancha en el centro, estaba así como en diagonal en el cielo. Estuvo 15 minutos estacionario, quieto, sin moverse y sin parpadear, hasta que desapareció. Salió en los periódicos, muchos vecinos, cuando lo he contado en las entrevistas, lo recuerdan, muchos vecinos de Hospitalet recuerdan, los que tienen mi edad, incluso más mayores, recuerdan aquel episodio, pero nadie hasta día de hoy me ha dicho que tiene foto, y yo sí que tengo foto. Mi padre hizo 3 diapositivas, 2 salieron mal, porque aquello estaba lejos y mi padre intentó enfocar, pero no era profesional, o sea, es aficionado, y una sí que salió bien, y esa foto la tengo en uno de los libros, en el primer libro donde escribí, donde cuento todas mis experiencias y de cómo comenzó todo. Está ahí puesta, bueno, en mis redes, en mi Instagram también está puesta. Y creo, hasta día de hoy, creo que soy la única persona que tiene foto de aquel día, pero lo vieron muchísimas personas. Y entonces, a partir de ahí, pues hay mucha gente que me ha dicho, pues igual te dijeron algo, igual ahí te empezaron a instruir y tú no lo sabes, sométete a hipnosis para... Eso está ahí en el aire, sería muy guay, pero yo no lo recuerdo. O sea, si ahí ocurrió algo, si yo me moví durante esos 15 minutos del balcón, yo no lo sé. Yo solo recuerdo haber estado mirando aquello hasta que desapareció y ya nos metimos todos en casa, cada vecino se fue a su casa y la suerte es que tengo la foto. Y después, fue con 5 añitos, y después, en mi época, en los 70, se hacía la comunión alrededor de los 8 años. Luego, ahora se hace más tarde, creo, pero en aquel entonces se hacía a los 8 años. Y entonces, pues veía las películas bíblicas con mi madre. Era la época de la catequesis y supongo que era lo que le recomendaban y todo eso. Y ahí tuve un interés bastante grande por por entender la figura de Dios y la figura de Jesús de Nazaret. Sobre todo la de Jesús de Nazaret, casi que más la de Dios. Porque la de Dios, por algunas cosas que leía, aunque la Biblia con esa edad pues no la entiendes, pero la figura de Dios, que lo que cuenta la Biblia es Yahvé, me parecía un poquito muy demasiado estricto. No amoroso, así como yo sentía que sí, que quizás Jesús era más benevolente, por decirlo de una manera, ¿no? Y recuerdo en una película que me impactó mucho, de Jesús de Nazaret, que al final de la película salía en la época contemporánea, en una ciudad así parecida a San Francisco, por unos puentes, es como si la imagen se fuera con un dron, aunque en aquella época no había drones, no sé cómo lo hicieron, y se veía a Jesús rodeado de niños por el puente caminando por la ciudad con ropa moderna, ropa contemporánea. Y aquello me flipó. Y luego, o sea, con eso lo conecté con lo que hablaban de la parusía, de la segunda venida. Y entonces yo desde pequeñita le dije, déjame ver tu vuelta, yo quiero vivir tu vuelta a la humanidad para vivir en ese mundo de paz. Digo, aunque sea ya mayor, aunque sea viejita o esté a punto de morirme, pero que ocurra en mi época. Eso se lo pedí la primera vez. La segunda vez se lo pedí 30 años después, de otra manera un poco más mágica. Lo que pasa es que lo que le pedí fue sobrevivir al apocalipsis y ver su vuelta. Y ya creo que ahí fue cuando nació mi interés, empecé a leer libros, ya me fui haciendo mayor. Y un buen día pues llegó a mí un libro de J.J. Benítez que se llama Existió otra humanidad. Yo tenía 14 años y ahí sí que me hizo clic la cabeza y dije, aquí hay un montón de cosas misteriosas que no me las cuentan en el colegio y yo las quiero saber. Y a partir de ahí pues empecé a leer a Raymond Moody, libros de budismo, etcétera, etcétera. Me empecé a interesar por todos estos temas y al final llegué a leer también entre todos los muchos libros que leí, empecé a leer los libros de Caballo de Troya de J.J. Benítez y ahí sí que encontré al Dios y al Jesús que mi corazón me decía, este sí que sí. Aquello me encantó. Y con el tiempo, leyendo sus libros, en uno de ellos, en el 8 y en el 9, aparecía un documento, por llamarlo de una manera, que estaba por descifrar. A mí se me ocurrió un resultado después de mucho tiempo, por resumirlo, después de darle muchas vueltas, se lo envié y resulta que él sí que reconoció de que le había dado sentido a eso que nadie sabía que era. Y a partir de entonces, a las pocas semanas,
me vino aquí a Alicante, donde vivo ahora, a entrevistarme junto con su mujer. Y desde entonces pues nos hemos carteado, nos hemos pasado información sobre ese tema y puedo decir a día de hoy pues que tenemos una amistad desde noviembre de 2012, desde aquel día. Y a partir de ahí pues me fue esa información fue la que al final yo decidí que tenía que contarlo y escribir mi historia, escribir las cosas que a mí me iban pasando, las preguntas que yo le hacía al universo sobre esto. Eh, y más o menos resumiendo, por ahí fue donde yo me metí, digamos, en esto de jugar con el universo, pedir respuestas. Entonces he tenido sueños premonitorios, respuestas del cielo, señales que me ocurren en el día a día, señales que yo establezco y pido y aparecen y pongo las fotos están en el libro, etcétera, etcétera. Más o menos ese es el resumen. Es decir, que podríamos entender que tu conexión o la inquietud espiritual surge desde muy pequeña para ti y aparte el recuerdo más antiguo que tú tienes como de algo que quizás te despertó fue esta experiencia de ver esta nave, ¿no? Desde ahí surge Correcto. este interés por este tipo de temas y finalmente las cosas te empezaron a calzar. Ahora, mi pregunta es, este cuestionamiento que tú hiciste de alguna forma a la Iglesia Católica, ¿tú tenías como 8 años, 9 años cuando las cosas ya no te empezaron a calzar? Sí. Ujú. Incluso en la catequesis recuerdo el ambiente más que de hermandad o de unión, era competencia. Competencia a ver quién le hacía más la pelota a la catequista, quién era más digna de Dios, quién era más buena, quién era... no sé, no era desde los ojos de un niño lo sano e inocente que debería ser ese. Supongo que ahí yo ya estaba haciéndome preguntas. Cuéntanos, ¿en qué momento tú empiezas a establecer como esta conexión o comunicación con estos planos más invisibles, ¿no? Con lo sutil. ¿Y de qué forma se empieza a gestar esto? ¿Cómo tú logras comunicarte? ¿Cómo tú logras empezar a vivir ya como en primera persona este tipo de experiencias? En un principio tuve que reconocer que me mandaban mensajes. Tuve que reconocérmelo y hacer caso, porque las primeras intuiciones o mensajes que eran en sueños, con la información esta que recibí con JJ Benítez era como que sentía que yo tenía que contarlo. Y la idea en mi cabeza era un libro, pero la idea no era mía. Entonces yo, que no soy periodista, no era escritora, pues yo lo negaba, yo diciendo, yo cómo voy a escribir un libro, ya veré cómo lo cuento, lo contaré en las redes, iré poniendo y lo voy contando, pero se ve que por ahí no era. La idea del libro después cada vez iba siendo más fuerte y vuelvo a repetir que no era mía, o sea, esa idea como que me la metían ahí en la cabeza y yo decía, pues si eso ya veremos a ver cómo, porque yo trabajo un montón de horas y yo no tengo tiempo de llegar a casa y ponerme a escribir, que no tengo ni idea yo de cómo escribir un libro, cómo contar esto. Pero sí que hubo un día, eh, eso fue en 2014, que tomé la decisión de que me iba a poner a ello. No sabía cómo, no sabía cómo lo iba a hacer, ni cómo ni dónde, pero que aceptaba y que sí que lo iba a hacer. Y ocurrió algo bastante extraño, que se me pusieron los ojos de otro color el día que acepté. Se me pusieron los ojos de color azul, azul, azul. Yo Wow. los tengo verdosos, verdosos con marrón, y ese día se me pusieron los ojos de color azul, que me acuerdo que me hice la contraportada y mirando al cielo me hice la foto porque me asusté. O sea, me estaba lavando las manos cuando lo vi. Me lo habían dicho, pero yo no hice caso y dije, acabamos de pasear al sol, cuando estás al sol los ojos te cambian de color. Y me decían, no, no, que no es eso, no es eso. Y cuando llegué a casa fue cuando me di cuenta de que tenía los ojos azules, azules. Y al día siguiente ya no. O sea, esa fue una de las señales que evitas, que no haces caso, que no te paras a pensar para no descolocarte, pero con el tiempo vuelves y dices, ostras, es que fue aquel día y esto sería por esto. Bueno, en fin, pasó el tiempo, yo seguía trabajando, de escribir nada, sí que ponía algo en las redes, hice como un grupo en Facebook, iba contando algo, pinceladas, pero lo de ponerme a lo que me tenía que poner, que era lo de que me metían en la cabeza el libro, no hacía ni puñetero caso.
Y entonces el universo decidió darme un toque de atención y me paró, como yo digo, 3 veces. La primera vez fue una operación, que tuve que estar 3 meses de baja. Ahí no tuve excusa, ya estaba en casita y ahí empecé a escribir el libro, aunque luego le añadí más capítulos con el tiempo hasta que lo publiqué. Pero ahí digamos que la estructura del libro sí que salió en esos 3 meses. Cuando me iba a volver a incorporar al mundo laboral, entró la pandemia. Nos quedamos todos encerraditos en casa, como diciendo, tú no has acabado, tú sigue a lo tuyo. Y nacieron 2 libros más, que son los 3 que tengo. Wow. Después los tuve que acabar bien de estructurar y todo eso hasta que los publiqué, pero ahí nacieron los otros 2. O sea, esa faena, ese trabajo yo se ve que lo tenía que hacer. Lo acabo de hacer y digo, bueno, pues ahora ya lo voy enviando a las editoriales y ya, y yo me voy a trabajar y ya esto pues ya vemos, ¿no? Me rompí el tobillo. Tú te vas a quedar en casa y tú te vas a quedar a hacer lo que... Total, al final, pues eso fue. Los 3 libros, ya al final los publiqué uno detrás del otro y bueno, con el tiempo pues me di cuenta de que ellos me estaban parando para... Pues lo que sí les dije, digo, vale, pero buscarme algo, un trabajo que pague las facturas y que me dé de comer. Digo, mientras me pongo a publicitar esto, a hacer las entrevistas y todo eso, yo necesito un trabajo que me permita sobrevivir. Porque de los libros no se come. O sea, a no ser que seas súper famosísimo, de los libros no te pagan ni la luz. Pero era un trabajo que tenía que hacer de esta manera y bueno, hecho está. Y me quedé muy en paz cuando los acabé. Y digo, bueno, ahora dejarme en paz. Disculpa. Digo, ahora ya me dejáis tranquila, digo, no me atosiguéis más, que ya están escritos los 3. Y digamos que este mensaje de que el cielo nos sostiene, que el universo es real, que la vida después de la muerte sigue, eso es lo que plasmo de manera distinta en los 3 libros. Alicia, ¿y cómo tú tenías claro, digamos, que eran ellos que te decían que tenías que hacer estos libros? ¿Cómo lo podrías, por ejemplo, diferenciar de pronto de quizás de algún anhelo personal o, Atas o los cabos después, porque la que yo gente me se puede negaba, o sea, yo me negaba y yo decía, pero, y claro, cuando me puse primero con Miranda, cuando acepté, dije, bueno, yo lo hago, ya veremos a ver, claro, yo escuchaba esto que escuchas en las películas, esto de los escritores cuando se bloquean y todo eso, digo, ¿y qué voy a hacer yo? Que me voy a quedar todo el día en blanco, que no voy a saber cómo hacerlo, que no sé qué. Pues te das cuenta al final de que lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer, porque los 3 libros salieron del tirón, salieron solos, yo no tuve bloqueos. No tuve nubes, no tuve mente en blanco, o sea, fue pum, 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 como si me dictaran. en el Entonces, fondo. pues ahí es cuando atas cabos y dices, estoy cumpliendo órdenes. Entonces, en el fondo, por lo que entiendo, fueron una serie de libros canalizados, podríamos decir de esa forma, ¿no? Como que El entraba primero en un no. estado El inspirado primero y... eran mis experiencias, o sea, mirando al cielo son mis experiencias, pero yo pensaba que no iba a saber cómo contarlo y luego la gente me dice, es que se entiende, lo explicas de una manera como si estuviéramos hablando tomando un café. O sea, que me salió como expresarme, pero esas son mis experiencias. El segundo, que está disfrazado de novela, de una aventura de una ciudad subterránea, donde unos seres pues les dan ciertas enseñanzas sobre el futuro de la humanidad a un par de jóvenes. Ese sí que creo que me lo dieron en un sueño. Me dieron hasta el título, el mensaje, yo no lo recuerdo, pero sí que tengo una cosa anotada, porque yo me anoto a veces por las mañanas los sueños, y creo que esa información sí que fue recibida. Y lo mismo, cuando me puse a escribir el libro era... Y luego yo me lo he tenido que leer varias veces y yo digo, ¿de dónde he sacado yo esto, Dios mío? Y el tercero igual, el tercero son 101 conversaciones con Dios, que le hago preguntas y él me responde y lo mismo, yo leo el libro y yo digo, madre mía. Claro, completamente inspirado. Yo he sabido, por lo que te he investigado, que tú has tenido en la vida una serie de situaciones sincrónicas, señales especiales, muy particulares que de una u otra forma te han hecho como tener una base como para sentirte realmente como conectada con algo más grande. ¿Cómo tú, o sea, podrías compartirnos ese tipo de experiencias? Y también es interesante saber cómo una persona puede distinguir lo que es una señal real de una mera casualidad que se podría dar. Claro, es que
Por eso esto lo puede hacer todo el mundo. O sea, interactuar con el universo, hablar con las personas que ya se han ido, esto lo te vean fuerte mentalmente, no van a ser más impactantes como me han ocurrido a mí muchas. Pero lo que digo, esto lo puede hacer cualquiera y puedes establecer tú la señal. ¿Cómo saber si es verdad? Es que si tú pides una mariposa azul encima de un coche blanco hoy antes de que me vaya a dormir y ves una mariposa azul en un coche blanco, pues a ver, yo no tengo los poderes mágicos, pues me están respondiendo. Por eso digo que tienes que ser capaz de asimilar cuando veas la respuesta que te están respondiendo. Si no haces ni caso y te niegas y empiezas siempre a decir, eso ha sido casualidad, pues igual hasta que no estés en otro punto no te van a seguir contestando. Y cuéntanos, dentro de tus experiencias, ¿cuáles podrías compartir con nosotros de estas señales que son clarísimas, que de alguna forma se están comunicando contigo? Mira, ahora sí, para estos tiempos tan apocalípticos, tanto no de fin del mundo, sino de revelación de todo, de revelación de la verdad, etcétera, que está todo ya más gente pendiente del universo, de un mañana de luz, de un posible cambio de humanidad, etcétera. Aquí en España hubo unas apariciones marianas en el norte de España, en Cantabria, concretamente en la aldea de San Sebastián de Garabandal, que no están reconocidas por la Iglesia, pero dejaron que la gente peregrinara ahí, pues para que no hubiera jaleos. Digo, bueno, pues que peregrinen y ya está, ¿no? Y dio unos mensajes muy parecidos a los de Fátima, ¿no? Donde la Iglesia no salía muy bien parada. Y comentaban, pues, como que iba a suceder un aviso a nivel mundial, un milagro que ocurriría allí. Esos son los mensajes que le dio la aparición, que para mí son gente intermediarios entre Dios y nosotros, pero en aquella época, que fue en 1960, pues entre que la Iglesia se metía por medio y no había concepto de otra cosa, pues era la Virgen lo que se aparecía. Aunque siempre, las niñas siempre dicen una señora muy bonita, pero bueno, la Iglesia, como digo, se encarga de decir, no, eso ha sido la Virgen. Bueno, el caso es que después, o sea, del aviso y del milagro, si la humanidad no cambiaba para bien, ocurriría un castigo, ¿no? Yo ahí ya estaba, unas investigaciones me llevaban a otra, yo ya tenía la información y ya me había entrevistado con JJ Benítez cuando yo me enteré a los pocos meses de esto. Entonces me puse a investigar el tema, me estuve viendo los vídeos, he visitado la aldea en 3 veces. Y la primera vez que la visité fue en 2015. Llegué a la zona, he tenido la suerte de que las 3 veces que he ido no estaba muy concurrido, había muy poquitas personas. Y es una zona en lo alto de la aldea. Ahí, las casas están abajo y arriba hay como unas montañitas y hay unos pinos, los 9 pinos que le llaman. Y ahí es donde se supone que se aparecía mayormente la Virgen, y es donde han puesto pues una representación, ¿no? En una cajita, en una urna, a una virgencita. Hay un banco reclinatorio, etcétera. Y cuando se despejó, después de que estaba haciendo fotos, me arrodillé y me puse a hablar con Dios. Y le dije, si esto es cierto, si es real la supuesta fecha del castigo que tengo yo con JJ Benítez para tal año, quiero que me respondas. Yo hablando con Dios, le digo, quiero que me respondas. Digo, no voy a pedir yo la señal, esta vez la dejo a tu libre albedrío, ni pongo límite de tiempo, porque normalmente pues puedes poner límite de tiempo para que te quede más claro. Digo, pero que quede claro, que no me quede lugar a la duda. Ese día, antes de llegar al pueblo, por las montañas, mientras llegábamos, el reloj del coche se desconfiguró 4 horas. Y a mí me entró la risilla porque dije, uy, aquí hay movida ovni, aquí por las montañas, que de eso ya se hablaba. Total, nos vamos del pueblo, pernotábamos en otro pueblo y de ahí cada mañana salíamos a visitar pues otros sitios, ¿no? Al día siguiente, para ir a otro sitio, teníamos que volver a pasar por las montañas, no por Garabandal, pero sí por la zona de las montañas. Y se vuelve a desconfigurar el reloj del coche, pero esta vez se desconfiguró 16 horas y pico. Saqué el móvil para echarle la foto, porque como yo ya estaba escribiendo los capítulos, iba añadiendo, digo, saco el móvil y hago la foto. ¿Por qué? Pues porque se puso en una numeración, la hora de las 10 de la mañana se puso en la 1:01 de la madrugada.
que para mí es una señal. Las 11:01, las 10:10, etcétera. Pues se puso en la 1:01 de la madrugada. Por eso saqué el móvil para echarle la foto. Y al mirar la foto fue cuando me di cuenta, esto era 2015, era noviembre de 2015, y se puso en enero de 2027. Se puso en el año que la señal que yo le estaba pidiendo a Dios de que si era real me enviara una señal rotunda. Me estabas preguntando que cómo se sabe si es casualidad, si es tu imaginación o si te queda claro. A mí me quedó clarísimo. Porque cómo manipulo yo eso, que yo estaba viendo las vaquitas por la ventana del coche, cómo manipulo yo el reloj del coche y lo cambio de hora y lo cambio de fecha. Del 2015 a 2027, que alguien me lo explique. Claro que sí. No, es que lo que pasa es que hay señales que son clarísimas. Yo voy a aprovechar de brevemente compartir una experiencia que tuve. Yo vivía en un departamento hace años, número 111, que escuchándote hice el análisis, porque vivía en el 111 y después aquí, que es otro lugar, vivo en el 211. Es como bien particular porque investigué y el 111 significa la puerta abierta, alineación, lo que piensas creas, un poco así lo entendí, y el 211 es como suelta y confía, como vas en el camino. Me llamó la atención, Y nunca había hecho ese 11, por análisis. sí solo, 11 es conexión con el cielo. Imagínate. Bueno, en ese 111 hace años, yo estaba buscando una hoja. Yo hacía entrevistas, sesiones de mediunidad ahí, era mi casa, lo hacía en ese momento, y acumulaba muchas sesiones, hacía muchas sesiones y tenía muchas hojas y buscaba puntualmente una. La busqué por toda la casa, eran 3 hojas, no la encontré. En un cerro de hojas fue imposible, salí de mi departamento, vuelvo y cuando entro, abro la puerta, estaban las 3 hojas ordenaditas y no había nadie en mi departamento, una al lado de la otra. Era como, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? Es una locura que ocurre, pero te llegó en un momento de que tú eres capaz de asimilarlo. Nunca ocurren esas cosas antes de que tú estés preparado o preparada para recibir esa interactuación del universo, porque a mí también me ha pasado, o sea, mirar una cosa, no está, y luego estar. O sea, a mí me pasó con un anillo que llevo aquí, que es un sueño, que tuve un sueño premonitorio también que, con mi abuela, en el que me ponía un anillo como este me lo hice hacer porque el primero lo perdía. Y este anillo lo perdí 3 veces y 3 veces apareció, lo he perdido en la calle. Las 3 veces apareció. Y si te cuento cómo, o sea, locuras de estas que dices, ahora que me digan a mí que yo me he sugestionado, he hecho magia y ha aparecido. O sea, la última vez, después de trabajar y de meter, era invierno, de ir metiendo según te vas quitando, según avanza el día el trabajo, la bufanda, el gorro, lo vas metiendo ahí todo en el bolso y cuando acaba el trabajo yo ya había perdido el anillo. Cuando acabo el trabajo, nos vamos a subir a la furgoneta, voy a coger el móvil, abro el bolso para meter el móvil ya como cabía, porque ya estaba lleno con la ropa que me había ido quitando, por la mañana hacía mucho frío y a mediodía pues ya el sol, por eso estaba el bolso ya a tope. Voy a meter el bolso, lo último que estaba era el móvil, lo último que estaba era la bufanda y el anillo estaba colocado encima de la bufanda así. Imagínate, claro. Explícame. Y estábamos en la calle, o sea, cargando, descargando, o sea, era imposible. Esto era imposible que el anillo que yo había perdido estuviera ahí. Y lo he perdido como 3 veces en distintos sitios y las 3 veces ha aparecido de una manera... La primera vez se me dobló el estómago porque para mí representaba mucho. Pero la segunda dije, confía, porque seguro que aparece. Y apareció. Y la tercera lo mismo. Ya no lo he vuelto a perder, gracias a Dios. Pero la magia ocurre. Es una locura y ocurre muchas veces cuando nosotros no estamos pensando en eso. Es como cuando nos está pasando por nuestra cabeza, no estamos en búsqueda de repente aparece. A mí me pasó también en otra ocasión que yo en un momento entré como en una crisis y dije, ya no voy a, me voy a alejar de todo el tema de la mediunidad y eso. Y había bajado al departamento que vivía en ese entonces, en el 111, y me senté ahí y estaba como un poco triste reflexionando sobre eso, pensé en eso. Y fíjate que apareció un colibrí de la nada, se me puso adelante a 40 centímetros de mi cara, aleteando, mirándome fijamente, 2 segundos, 3 segundos y parte. Esa es la única vez en mi vida que me ha ocurrido algo así, que un colibrí se me ponga al lado, que me esté mirando, y aparte que no abundan los colibríes, es muy raro ver un colibrí en Santiago, que es una metrópoli, una ciudad grande. Y yo dije, bueno, ya está, o sea,
Esto sí es Para casualidad, que sería muy extraño, ¿no? No, 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 no. Esa magia, cuando tú estás dispuesto a jugar con el universo, esa magia sucede. Mira, si te fijas, me ha hecho gracia porque el colibrí es una señal que establecí yo con Dios hace muchos años. Y el último libro, que es Pa, hablando con Dios, en la portada lo que tengo es un colibrí. Mira tú, ¿viste? Los Por eso me ha colibríes, hecho gracia. sí, los colibríes tienen algo muy especial, ¿ah? Estos pajaritos Sí. son muy, muy especiales. Ahora, ¿qué puede hacer la gente normal, la gente que esté viendo este video, si quiere empezar a tener esta conexión o al menos empezar a recibir señales? Quizás no de Dios, quizás puede ser porque perdió un ser Pues con querido, algún familiar, claro, por algún familiar ejemplo. que ya se haya ido o lo que sea, pues que le pidan una señal. Oye, sé que ya estás en el cielo, yo confío, no me voy a asustar, sé que me escuchas, me gustaría tener una respuesta. Te pongo un ejemplo. Hace ya, bueno, ahora sí, hace un añito ya. Una de mis abuelas, la paterna, había muerto hacía 25 años y estaba aquí en el despacho escribiendo unas cosas, estaba trabajando y me viene a la mente y bueno, pues como que le dedico unas palabras, mentalmente hablo con ella y le digo, ya, yo sé que me escuchas, digo, pero me gustaría tener una respuesta tuya para saber que me has escuchado todo esto que te acabo de decir, ¿no? Y ahí establecí la señal. Digo, quiero ver hace un tiempo atrás, con la gente que ya se había ido, había establecido yo ver un 999 en la matrícula de un coche. Entonces, en este caso le dije, digo, quiero ver un 999 en la matrícula de un coche azul. Ni furgoneta, ni moto. Quiero que sea, porque a veces elijo furgoneta blanca voy cambiando. Digo, quiero que sea un coche, digo, y quiero que sea azul, con el 999. Por la tarde, que salgo a hacer los recados y tal, que no me acuerdo yo ya de que había pedido la señal. O sea, que no estaba yo ahí pensando a ver si lo veo. Llegué a casa y no lo había visto el 999. Pero, o sea, me acordé cuando ya estaba en casa. Y digo, ay, la señal de la yaya. Digo, que se acaba el día. Digo, ya me queda nada, ver un poco la tele, irme a la cama. Digo, y no me la ha mandado. Digo, como no lo vea ahora en un anuncio en la tele o algo. Y escucho así en mi cabeza, ¿no? Yo ya no le iba a dar más vueltas, pero escucho en mi mente, espérate. Ese espérate, yo ya sé a qué se refiere, ¿no? Como diciendo, y yo digo, ok. Al día siguiente, yo ya no me acuerdo. Lo mismo, estoy trabajando por la mañana y salgo por la tarde a hacer los recados. Y volviendo a casa, un coche, era solo un carril, un coche nos hace frenar porque va a aparcar, va a estacionar. Y entonces me di cuenta que es un coche azul con el 999. Digo, ¡ay! Digo, ahí me vino a la mente, digo, la señal de la yaya que le pedí, digo, anda, me la ha dado hoy en vez de ayer, no sé qué, pero pasamos de largo y digo, no me he fijado en las letras, quizás tenía que ser hoy, seguramente que en las letras había algún dato más o algo que me cercioraba que es la señal de mi abuela, ¿no? Yo soy muy pesadita con las señales, o sea, no me basta con cualquier cosa, pero ya no lo podía ver y vuelvo a escuchar en mi mente, cuando llegues a casa, busca esto. Y claro, si yo no estuviera acostumbrada diría, sí, puede ser, pero estoy acostumbrada. Llego a casa, cojo el móvil y me pongo y miro el santo oral de ese día y era el santo de mi abuela. Era Santa Ima- Águeda. Imagínate, todo Entonces calza. dime tú que si eso me lo he inventado yo y ha sido mi cabeza o ha sido su gestión. Lo ha elaborado el universo. Ujú, claro que sí. Pero lo que tú bien dices, hay que estar como abierto y dispuesto a que Claro, eso sea. claro, O sea, en el claro. fondo estar abierto a que lo que se te tenga que entregar y la forma que se... A normalizarlo. Es que si no, la señal no van a pasar, si tú no eres capaz, no van a pasar de que pase una mariposa blanca. De ahí no van a pasar. Y ya tú, si quieres eso, piensas que es casualidad. Si estás preparado para cosas más fuertes, entonces ocurren estas cosas. Ujú. Pero mientras Claro. vean que a ti te va a descolocar, lo dicho, de más para allá de una mariposa blanca no va a haber ninguna señal. Porque lo último que van a hacer es trastocarte. Claro que sí. Fíjate que hablando de señales, hace muchos años atrás tuve una serie de experiencias puntualmente donde yo trabajaba, que era una consulta, y ese día fue muy especial y muy potente y bueno, yo bajé, entro a mi coche y cuando entro al coche me pregunté a mí mismo, ¿por qué me pasan estas cosas a mí tan extrañas, ¿no? Y le doy arranque al coche, la radio había quedado encendida y captó una emisora que estaba tocando un tema de un cantante que se llama Gustavo Cerati, el tema se llama Medium
Y justo lo que aparece es la frase el arte de sentir que lo que está oculto se vea o algo así. Pero fue como una frase perfecta en el Sí, 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 momento sí. perfecto y aparte no es un tema de él que se escuche habitualmente, pero en el momento preciso. Entonces Así es. como, Esas cosas me pasan muy, muy a menudo con la música y con la radio del coche. Si quieres te lo cuento. También me pasó claro. algo así muy fuerte. Eh, Cuando voy por la autopista, muchas veces noto coches blancos, sobre todo furgonetas, que están como interactuando conmigo, ¿no? Pero la sensación de que cuando me adelantan o yo los vuelvo a adelantar a los mismos es como de ralentización, como si fuera algo a cámara lenta, una cosa rara. Y ahí, pues yo con mi raciocinio digo, eso son cosas mías, son cosas de imaginaciones mías, pero luego me voy dando cuenta de que cuando me vuelven a adelantar y me hacen frenar o cambiarme de carril, me doy cuenta de que más adelante había habido un accidente y me habían apartado unos metros antes, ya me habían apartado, me habían encarrilado por el otro carril, siempre por la autopista. Pues al cabo de un tiempo, eh, conduciendo por una zona de aquí cercana, me acuerdo y se me ocurre preguntarles. Digo, ¿sois vosotros los del cielo, los que jugáis conmigo en la autopista y me apartáis, me avisáis y eso que siento yo que sois vosotros? Digo, ¿es verdad? ¿Sois vosotros la gente del cielo? Y la radio de repente dice, son las 11:01, lo que te comentaba antes, lo de la señal del 101. Dice, estás escuchando Radio Gospel, la radio que te conecta directamente con el cielo. Ah, ya. ¿Cómo te lo tomes? Me puse a llorar y yo dije, pero qué locura, qué locura. Llamé a mi hijo llorando, mira lo que me ha pasado, no sé qué, bueno. Entonces, por eso te digo que hasta en los aparatos electrónicos, lo más bizarro que se te pueda ocurrir, te lo ofrecen, te lo regalan esa magia si estás dispuesto de corazón a recibirlo. Pero puede cualquiera, lo que pasa es que tienen que estar capacitados para recibirlo, que no te afecte, aunque se te caigan las lágrimas, pero que siempre sea de emoción y de gratitud. Fíjate que, bueno, pasan cosas increíbles. Hace unos años atrás yo estaba con una amiga que se llama Claudia, ella es medium, y ella estaba hablando con un señor y tenía su celular cargando ahí, un iPhone. Estaba cargando pantalla bloqueada, todo normal, y de repente el señor le hizo una pregunta y le dijo, o sea, tú me vas a decir a mí que tú te conectas con los muertos o percibes a los muertos. Y se activó Siri y dijo, muy buena pregunta, Claudia. Y nosotros quedamos así como que, sí, sí, cosas que Sí, te señalita, dejan, señalita. te dejan helados, sí, sí, sin duda. Cuando tú hablas de los seres del cielo, ¿qué son para ti los seres del cielo? ¿Cómo tienes alguna experiencia en el cielo? ¿Cómo entiendes el más allá? Yo creo que debe haber toda una jerarquía, Ujú, desde ángeles o arcángeles, ya a nivel más celestial, y luego pues seres de otros planos o otros planetas que están al servicio pues, de la armonía universal, que estoy segura de que nos echan una mano, que si a día de hoy no hemos volado por los aires con bombas atómicas es porque están al cuidado. Seguramente actúan solo hasta donde les dejan. Supongo que esta humanidad tiene que llegar a cierto punto y están impidiendo que nosotros mismos nos destruyamos. Entonces yo abarco en esa zona espiritual o la gente del cielo, pues eso, desde seres físicos de otros planetas como nosotros hasta ya seres celestiales. ujú. ¿Y en qué lugar quedan, por ejemplo, nuestros parientes que han partido, que han fallecido? ¿También tú entiendes que están en el mismo cielo, están en un cielo, siguen siendo ellos mismos? ¿Cómo lo Y entiendes no, todo eso? Ujú, yo creo que la personalidad, eh, a ver, yo creo que todos venimos del mismo lugar. A ujú, tener aquí una experiencia en la materia. Y cuando se acaba esta experiencia en la materia, vuelves enriquecido con tu personalidad de la materia, con todo el aprendizaje y todo el entendimiento de todas estas experiencias, las tuyas, las propias y las ajenas. Eh, pero no traspasa al cielo, digamos, aquí se queda todo lo que va con la materia. La maldad viene
material de este cuerpo, con este cerebro, que es químico, y la maldad nace de ahí, de la materia. La materia se queda aquí, se muere y se pudre con el cuerpo. El resto, tu alma, tu espíritu, tu ser celestial, por llamarlo de una manera, que bajó de casa un día y que vuelve enriquecido con esa personalidad limpia. La personalidad limpia, solo las experiencias que te llevan. Por eso que se comenta de he visto pasar toda mi vida y todo lo que mal que hice y todo, pues es como la limpieza, ¿no? Pues supongo que morirse es algo así, cerrar los ojos y abrirlos después de haber sacado toda la basura y vuelves a casa con todo ese conocimiento. Entonces, yo sí creo que todos nuestros seres, de hecho, cuando yo interactúo con ellos, me responden como pasó con mi abuela y con más seres, yo sí que sé que los volveremos a ver, pero sí que los vamos a reconocer como los seres que éramos ahí arriba. Yo sabré que mi abuela ha sido mi abuela, pero la reconozco como el ser que era. No la voy a reconocer. Sí, reconoceré su papel de mi abuela, pero no sé que no es, solo fue aquí. Aquí todos dijimos, tú vas a ser mi abuela, tú mi profesor de matemáticas, tú unos... Más o menos, pero eso es mi punto de vista personal. Sí, yo también lo comparto plenamente porque finalmente somos una esencia que vive experiencias, básicamente. Entonces tú estás cumpliendo un rol y estás funcionando en función de un plan que tú tuviste con otra gente para desarrollar ciertas características y tú crecer, pero tú eres una esencia, un principio, ¿no? Inteligente que está viviendo, que permanece, de hecho, en ese espacio. Y finalmente, cuando uno está en esos espacios, se reconoce no físicamente, uno se reconoce por la esencia misma del otro y uno entiende, él es mi abuelo, claro, era mi abuelo, pero también ha sido otras cosas antes. Quizás en esta existencia fue mi abuelo, pero quizás antes fue mi hijo, o quizás fue un amigo, o quizás incluso fue mi enemigo en algún momento, no lo sabemos, ¿no? Entonces yo te entiendo plenamente lo que nos planteas. Ahora, te quería hacer una pregunta. Eh, Pensando en JJ Benítez, como de alguna forma te marcó, ¿tú ves una similitud en el fenómeno ufológico ovni que últimamente, por esas coincidencias de la vida, en la entrevista pasada tiene que ver con el tema y hace 2 semanas lo mismo, no es un tema que abordamos normalmente acá, pero así se ha dado? Eh, ¿Tiene un vínculo, tú crees, de algún modo, el fenómeno ufológico con todo lo que tiene que ver con los fenómenos espirituales y el más allá? Yo diría que sí, como te he dicho antes, yo creo que todos están al servicio. Son seres, por supuesto, que nos llevan años luz de adelanto, y que interactúan en lo que se les permite, sin romper el protocolo que tengamos que seguir los humanos, digamos, hasta estar en conexión y en armonía con el resto del universo. Claro que sí, sin romper con el libre albedrío, porque yo entiendo y siento que del otro lado son súper respetuosos de nuestro plan, de lo que vinimos a hacer, entonces no van a intervenir si eso va a alterar lo que viniste a hacer acá, básicamente. Claro, yo creo que están al pendiente de que sí que cumplas lo que tienes que cumplir, que Mm. no haya nada que lo evite, que hasta el punto donde tú tengas que llegar, llegues, pero luego el resto, el cómo tú te tomes las cosas, el cómo las aceptes, tu carácter, todas esas cosas propias tuyas que no afecten a tu camino de vida, por llamarlo de una manera, ahí no, ahí tú te las apañas. Ujú. ¿Te has dado cuenta que cuando uno se encausa en el camino de vida, todas las cosas empiezan a tomar sentido y empiezan a generarse situaciones mágicas y sincrónicas, especiales, que justo apareció la persona perfecta en el momento perfecto y se da, Así es es. como que es como que empieza todo a fluir sin mayor complejidad. No significa que no tenemos que hacer nada, pero en el fondo las cosas se dan en forma natural. Sí, ¿Tú qué sí, piensas al a la que respecto? a la que digamos que cedes en tu cabezonería y te pones a hacer lo que tu alma sí sabe que tienes que hacer, porque sí que se sabe tu papel hasta el fin, cuando empiezas a hacerle caso o a escucharte más, a mirar hacia adentro, mágicamente sucede la magia y todo ocurre. Todo ocurre y todo se pone. Es lo que te hablaba antes de los. Yo me negaba, lo de los libros, yo no. Pero una vez que me puse, mágicamente, todo se colocó. Mm.
todo se dio, todo se fue. Y toda esa pena que yo tenía por no saber cómo hacerlo, o negarme, o yo eso no lo puedo hacer, y todo ese sufrimiento, entonces, una vez que me puse, todo eso desapareció. Tenemos todos nuestro día a día, nuestras cosas, pero la paz y la confianza en el universo que tengo yo a día de hoy no la tenía antes porque era muy cabezona y yo a todo negaba y no, y esto no, y o sea, es cuando uno sienta en su corazón que tiene que hacer algo que no le dañe, que no dañe a los demás, adelante porque es por ahí. Ujú. Y te das cuenta que normalmente cuando nosotros nos desencauzamos de lo que venimos a hacer acá, del plan del alma, por llamarlo de alguna forma, todo se entrampa, todo se complica, todo es trabado, te pasan cosas no tan, que uno no siente tan positivas y uno se siente desorientado y perdido y hay como una sensación de vacío interno, como que no avanzas, que estás estancado, no sé si se te ha dado así o si lo sientes así, pero Sí, así al lo he final te vivido. enfermas, sintomatizas, o coges depresión o no levantas cabeza, como se suele decir. Es que no levanto cabeza ya, pues ponte a hacer lo que tienes que hacer, lo que tú sabes que sí que tienes que hacer. Mm. Sí, lo Que no quiere importante es... decir que nadie tenga una misión de vida maravillosa, que a lo Mm, mejor tu vida, tu misión de vida, voy a poner un ejemplo tonto, tienes que ser metre o camarero en un bar hasta mm, que te jubiles. Pero es tu misión de vida porque tienes algo especial que a lo mejor en ese trabajo tú vas a ayudar a muchas personas. mm, Con tu conversación, con tu atención, con tu... Entonces tú no sabes cuántas almas tocas, sea el trabajo que tengas. Entonces tu opción, tu libre albedrío es darte cuenta y ser el mejor en eso que estás haciendo, o levantarte todas las mañanas enfadado, vaya mierda, otra vez tengo que ir a aguantar a estos imbéciles, mm, qué asco, estoy asqueado. Entonces, ese es tu libre albedrío. O me creo que eso es lo que tengo que hacer, y si no me gusta, si de verdad yo siento aquí que no es eso lo que tengo que hacer, que ahí no estoy ayudando a nadie, y yo lo que quiero hacer es aquello, pero todo mi entorno me está diciendo que no, a mi entorno que le den porque yo voy a hacer aquello, porque si no al final me voy a enfermar. Hay que ser ujú, fuerte y consecuente con lo que te está diciendo tu alma que tienes que hacer. ujú. Sí, y yo me atrevería a decir que las señales principales como para reconocer cuál es tu plan de alma, primero es ese como impulso interno, ¿no? Profundo, que no viene desde la mente, viene como desde lo más profundo de ti, o sea, como lo que te mueve Que realmente. sientes algo raro dentro cuando piensas en Mm, ello. Igual que mm, cuando lo que no te conviene te pesa, notas ahí mm, como... Cuando notas esa euforia, esa alegría con algo que estás pensando, es que es por ahí. Es que tu alma te está diciendo, ¡ay, ay, ay! Y cuando cambias y sientes una pesadez, es porque tu alma está así como diciendo otra vez, por Dios. claro. Y otro factor que es relevante es ver cuáles son las virtudes, dones, talentos que uno tiene, porque aquí no llegamos con una maletita con herramientas que nos caracterizan o que nos hacen quizás tener como cierta habilidad por sobre otras personas, porque sí, nada es porque sí. Si tú tienes habilidades, dones y talentos, por ahí. Probablemente sea una herramienta que tiene que ver con el plan de tu alma. Si tú eres un comunicador nato, por ahí va la cosa. Si tú disfrutas eso, y aparte otra cosa que es importante, que cuando uno está encauzado en el plan de alma, las cosas fluyen bien y uno, si es parte, por ejemplo, de lo que tienes que hacer, tú nunca lo vas a sentir como una carga, como algo pesado, sino que va a ser siempre como un disfrute, es como un gozo, como que esto me llena el alma, como se dice acá en Sí, Chile. exacto. No necesito vacaciones de hacer esto porque esto me llena. Yo estuve investigando un poquito tu historia y me di cuenta que en algún momento tú tuviste una experiencia que podríamos llamar como en este espacio, ¿no? Como en el cielo. ¿Podrías compartirnos esa experiencia que tuviste? Que es muy Sí, interesante. yo no supe qué estaba ocurriendo hasta después, hasta que finalizó la experiencia. Entonces te lo cuento tal cual. Yo de repente me veo dentro de algo, imagino que un cuerpo, pero yo no me veo. O sea, es como cuando cierras los ojos que tú no te ves, pero yo sé que estoy aquí dentro. Pues llego a... O sea, yo sí que veía todo el exterior, pero lo de que digo, yo no me veía mis manos ni nada. Llego a una zona con una luz muy cálida, se estaba muy a gusto, se estaba muy en paz. Reconocí el sitio, yo sabía qué sitio era. Y empiezo a ver mucha gente, estaba lleno de gente, pero eh, eran como figuras, yo no las veía específicamente, pero sabía que eran seres.
todo como muy, muy blanco, todo como túnicas o algo así, ¿no? Por decirlo, yo lo recuerdo todo muy blanco, muy blanco. Y hay un momento en que noto que la mayoría de las presencias estaban a mi izquierda y hay un vacío a mi derecha. Y cuando volteo, veo que se acerca una figura y de repente ya está cerca de mí, me hizo reconocer, adoptó la forma, no me preguntes cómo era, pero yo sé que era él, adoptó la figura de Jesús de Nazaret. Y nada más estar ya delante de mí, me envolvió y me abrazó. Y yo correspondí al abrazo. Y ahí sentí algo que jamás he vuelto a sentir, jamás. O sea, en ese abrazo supe y recordé todo, sabía el porqué de todo, tenía todas las respuestas, no sé cuánto duró, aquello fue súper mágico, la sensación, no sé qué adjetivo le puedo poner a esa sensación que yo tenía aquí en ese abrazo. De repente me vi como que ya no estaba ahí, estaba atravesando el techo de mi habitación, me vi de pie, o sea, sentí que estaba yo de pie dentro de algo, seguía sin verme, pero me vi en la cama tumbada y vi como mi cuerpo como que entraba dentro otra vez. Y me quedé mirando el techo con esa, sin moverme, con esa sensación que aún tenía en el pecho del abrazo, diciendo, ¿qué acaba de ocurrir? ¿Qué ha pasado? Pero yo estaba feliz, feliz. No lo sé, o sea, yo notaba el cuerpo que no me pesaba, una alegría, un amor, una... Ya no recordaba nada de lo que había... O sea, recordaba lo que había ocurrido, pero no la información. Y estaba intentando no moverme y sonó el despertador, eran las 6 de la mañana. Me moví lo mínimo, estiré el brazo, le toqué el botón, porque en aquel entonces, eso fue en 2005, no teníamos los móviles, teníamos unos cacharros, o sea que no te podías despertar con el móvil. Y toqué el despertador. Y me quedé así un momento antes de irme a la ducha, yo no sabía cómo moverme, irme despacito para que eso no se me fuera. Digo, a la que me levante esto se va y yo esto quiero que se quede conmigo de por vida, o sea, quiero volverme ahí donde he estado. Total, que al final me levanté, me duché, me fui a trabajar, llegué, se lo conté a mi compañera, las dos llorando, aún sentía algo, sentía como una palpitación, pero aquello y durante la mañana se fue desvaneciendo y ya no lo volví a sentir. Y claro, a día de hoy sé que seguramente eso fue un viaje astral y no lo soñé, porque ese despertador que toqué, nada más bajar del cielo, ese despertador yo todos los años le tenía que cambiar las pilas, porque de usarlo a diario llegaba un momento que los números flojeaban y no me despertaba. Entonces todos los años le tenía que cambiar mínimo una vez las dos pilas. Pues desde el día que toqué el despertador, nada más bajar, eso fue en 2005, estamos a 2026, han pasado 21 años, no le he vuelto a cambiar las pilas y lo tengo aquí funcionando conmigo. Mira, ahora mismo Wow. pone 555. Ahora mismo lo tengo aquí delante, pone Wow. 555. Ay, qué increíble. Qué increíble. Sí, sí. Es que Ha sido la experiencia más maravillosa de mi vida. cuando yo le digo, chicos, que la magia existe, es porque existe. Sí. Ahora, qué bonita experiencia. Fíjate que me recordó la experiencia de Andrés San Pedro, que lo tuvimos hace un tiempo. Él tuvo una experiencia cercana a la muerte y él, fíjate que hace el mismo relato de estar frente a Jesús y que su abuela le dice, míralo en los ojos y él te va a responder todas tus preguntas. Y es como si en un segundo él supiera todo. Es como Todo. Sí, sí, fue conectarse con así. todo y es como saber, él trata de explicarlo porque, claro, cuando vuelves al cuerpo ya no eres capaz de retener toda esa información porque estás con la No limitante de podríamos. O lo... sea, tú imagínate que tengo las respuestas de todo, que lo sé todo, aquí, en esta vida, en esta materia, con un cuerpo normal y con mi mente, o sea, querría Exploto. morirme. O sea, exploto, o sea, no lo puedes soportar. Por eso supongo que te borran otra vez y ya lo volverás a recordar cuando vuelvas. Claro, y él, bueno, él explica, ¿no es cierto?, que, bueno, que no lo podía retener, pero que él entendió todo y él trataba de explicar como desde el principio del universo todo. Es que Todo, todo, todo. cuando dice todo, es todo. Y él sintió Sí, esa sí, sí. también presencia de Jesús frente a él. Qué impresionante, ahí hay una similitud. Quizás lo tuyo puede haber sido un viaje astral, pero también pudo haber sido una experiencia cercana a la muerte que no lo registraste, porque es muy similar a una SM lo que tú relatas, fíjate.
pero no tengo, o sea, estoy sana, o sea, no pude tener un ictus sin secuelas, haberme muerto, haber tenido un infarto, no lo reconocí como tal, yo más lo reconocí como un viaje astral, porque es que luego bueno, sí, vale, no cuenta el que me viera en la cama y me metiera luego dentro del cuerpo, porque eso también pasa en las ECMs, pero es que a mí no me pasaba nada, o sea, yo me acosté a dormir y o sea, estaba bien. No te lo voy a negar, pero sería raro, sería muy raro. Más tiro yo porque fuera un viaje astral. Que me Este, dejaron subir, vamos, me dijeron, chúpete para arriba. claro. Este espacio que tú vives ahí, tú entendías como todo blanco, ¿no? Como, pero tú Sí, sentías muy como que, blanquecino, muy blanquecino, pero muy agradable, era muy mm, agradable. pero tú notabas que no había piso, no había techo, no habían paredes, no había fondo, no había No, nada, no, ¿no es no vi cierto? nada, no vi estructura, solo vi Mm, las figuras de las personas y sí. ahí. Fíjate que he tenido algún tipo de experiencia de ese tipo y uno está en un espacio donde no hay nada, pero es todo blanco, es como si hubiese una bruma. Y como Sí, sí, si sí, una neblina. cuando se acercan es como que empiezan, como cuando alguien se acerca por una neblina y tú lo empiezas a ver de a poco y a Sí, reconocer de a correcto, poco. Pero correcto. también podría ser como se está como materializando, no sabemos, pero es un espacio blanco. Para mí es un espacio Sí. como intermedio, muy especial. Es como una sala de... Y después de esta experiencia que tuviste con Jesús, ¿no es cierto? Eh, ¿Tú sentiste que hubo un antes y un después de esa experiencia en tu vida? ¿Sentiste que hubo un cambio en ti? Ya tenías cambios previos, pero... Quizás sí que me corté menos, a partir de esa experiencia, me corté menos en hablar de estos temas. Así como a lo mejor antes por hechos de mi exmarido que me decía cuando intentaba animar a una amiga si se le había vuelto un familiar y tal, que me decía no hables de estas cosas que estás para que te encierren, entonces mantienes la boquita cerrada y no hablas de estos temas. Sí que quizás a partir de esa experiencia me importó un pepino lo que pensaran los demás y si salía el tema yo hablaba. Y me recuerdo mis compañeras a día de hoy de aquel entonces que me han escrito otras veces, que cada una estamos ya en la otra punta del mundo, con el que dice, me dicen, ¿cómo recuerdo nuestras conversaciones, Ali? A pesar del miedo que me daba a veces, ¿cómo recuerdo nuestras conversaciones? O sea, entonces quizás sí que me empecé a soltar un poquito más y hablar del tema. Si alguien sacaba el tema, no me cortaba en explicar buenamente lo que en mi corazón había. Sí, porque finalmente estos temas van a llegar, así lo veo yo, a las personas que tienen que llegar en el momento que tienen que llegar. Y si las personas no resuenan, están en su derecho. eh, Yo creo que cada uno tiene pero, su momento en ujú, que le empiece a resonar. O sea, cuando tú hablas o escuchan, aunque no le resuene en ese momento, la semilla está. La semilla la tienen. Y se le va a despertar en el momento en que se le tenga que despertar. Teniendo la semilla, aunque no miren para otro lado y no crean, cuando le ocurra algo en su vida, algún momento que sea su momento de recordar, todo aquello que haya estado ya esa semilla dentro le va a florecer de repente. claro que sí. Y aparte, cada uno en su momento y en los procesos que tiene que vivir, básicamente, porque le van a dar interpretaciones distintas desde la gente que es muy cerrada. Hay otros que se consideran abiertos, pero son súper dogmáticos porque están limitados por sus sistemas de creencias religiosos o de cualquier otro Ujú. tipo. Entonces, Sí. finalmente, cada uno en su historia nada más. Pero yo creo que nosotros debemos animarnos y a personas ya cada vez es más abierto esto. Animarse a compartir y lo que piensan los demás, siempre va a haber alguien que no está de acuerdo y te va a criticar. Pero si uno logra ayudar a alguien, aunque sea una Ha persona, merecido la pena. Ha merecido la cl- pena. claro Así que sí, es. claro que sí. Alicia, para ir cerrando, te quería preguntar, em, ¿qué le podrías decir a alguien, por ejemplo, que perdió un ser querido y que está viviendo ese duelo o le cuesta superarlo, o sencillamente alguien va a partir prontamente de este mundo y está viviendo esa situación de conflicto? Para alguien que va a partir, yo desde la certeza que yo plena que yo tengo, eh, lo que le puedo transmitir es que confíe en que el tránsito va a ser como cerrar los ojos
y despertarse en casa. Que va a seguir vivo, que va a volver a su hogar, que va a entender todo, va a tener todas las respuestas, va a recordar quién era, y que intente, si puede, no tener miedo y confiar porque lo van a recoger y lo van a arropar. Y para quien está viviendo un duelo porque perdió a alguien, Que llore si lo necesita, pero aunque suene muy bruto, llora lo justo. El quedarte recreándote en el dolor no te va a devolver a ese ser querido. Llora lo justo quiere decir que pases el duelo, que llores después cuando lo necesites, pero intenta obtener respuestas que calmen tu corazón, como pedirle señales. Si obtienes las señales que te está respondiendo de que ya está en casa y está bien, que sea un sí, quiero ver una mariposa azul hoy antes de en un dibujo en la tele o donde sea antes de que acabe el día y ves la mariposa azul, sabes que ese ser querido te está enviando un mensaje diciendo estoy en casa otra vez y estoy bien. Vuelve a llorar cuando lo necesites porque lo echas de menos, pero intenta recordar los buenos momentos, cuando lo conociste, las cosas bonitas y sigue adelante porque igual que esa persona ha tenido el día X de irse, tú tienes tu día X y no pactasteis no irte tú antes, pactasteis que la otra persona se iba primero. Teniendo esa información y pues vesla haciendo tuya, vesla sintiendo dentro, ves sintiendo de lo volveré a ver, volveré a tener todos los datos, entenderé todo esto por qué es, cada vez que lo eche de menos lloraré, pero después me pondré a recordar las cosas bonitas y estaré feliz de que él ha vuelto a casa como así pactamos, aunque no lo recuerde o no lo entienda ahora. eso es muy interesante, aunque no lo recuerde y no lo entienda ahora. Y por supuesto hay que estar como sumamente abierto a las señales, porque si estamos cerrados, por más que queramos, pero nuestra mente está muy en juego, va a ser difícil que puedas en el fondo vivenciar esas Claro, experiencias, si porque no estás en la energía de recibir, luego vuelve a decir, más allá de una mariposa blanca que vas a decirte luego tú, eso ha sido casualidad, no va a ocurrir. Ujú. Aparte que, como tú decías, yo entiendo que ellos van a dar señales en la medida que no te haga daño, que no te complique Exacto, la vida, que sea aporte para ti y que no sea algo que exacto. te Que entrampe te o te trabe. trastoque. Ujú, Exactamente. exacto. Alicia, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido un placer compartir contigo y espero que nos podamos ver en una segunda oportunidad hablando de otros temas, Será, así que será un muchísimas placer. gracias. Igualmente, muchísimas gracias a ti y a tu comunidad. Os mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo para ti. Gracias por habernos acompañado hasta aquí y si quieres apoyar el canal puedes hacerlo invitándome un cafecito en el botón de super gracias, ya está activo, es completamente voluntario y así apoyas al canal. Y por supuesto quiero agradecer a cada uno de los miembros del canal que con su aporte mensual hacen que este proyecto sea viable. Muchas gracias de corazón a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte, darle me gusta o ver uno de estos dos interesantes videos. Nos vemos en el próximo episodio.